Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yolima Ruiz Rey y dentro del contexto para el reto 3 de recursos tecnológicos para la gestión educativa, tenemos que hacer un video sobre la innovación que se le da a una problemática educativa para jardines infantiles en la situación del COVID que se dio, ¿no? Entonces, pues si bien es cierto, no es un problema, sino es una problemática, considerando que y entendiendo que una problemática es esta situación en la cual convergen eh, diversas variables para llegar en sí a esta problemática. De por sí la educación demanda diversas estrategias para poderles llegar a los diferentes niños y niñas en su forma de aprender, de sus habilidades o de sus inteligencias múltiples. Y el COVID demandó un fuerte requerimiento en la implementación y el aprovechamiento de las tecnologías para apoyarnos con este recurso y brindar una educación de calidad dentro del contexto normativo y humano. Bueno, eh, se entiende que de pronto buscamos para resolver esto o para identificar la problemática, cómo definir el problema. Y es que a mí me gusta la matriz DOFA. Creo que siempre la he manejado y me ha gustado desde pequeña, pero pues también estaba el design thinking para identificar como cuál era la problemática y llegar a identificar la problemática y en sí cuáles serían de pronto las estrategias para poder implementar frente a esta misma. ¿Cómo se tomó la decisión? Mediante un análisis estratégico, digamos que identificando cuáles eran las fortalezas, porque considero que cuando hay una problemática también tiene ciertas fortalezas, o más bien, eh, un problema puede ser el aprovechamiento mmm, de catapultar no una idea, sino más bien un proceso de innovación en este caso para mejorar la educación o para mantener la educación en este caso. Que lo ideal es que sea disruptiva, que permanezca en el tiempo y pues todos quisiéramos que fueran eficientes y eficaces considerando que menor tiempo, menor costo, pero pues en este caso la implementación considerando digamos la innovación tecnológica y el estudio en muchas familias se entiende que la mayoría pues o la mayoría no, sino algunos de pronto no tenían el recurso tecnológico o más bien no se había adaptado a los niños y es que esto tuvo un fuerte cambio en general, el tema del COVID, porque a muchos, no solo niños, sino algunos adultos o también pequeñines, se les tuvo que implementar tablets, PCs, celulares, para que tuvieran la forma de llegarles en sus metodologías de educación, por lo que el COVID pues hizo que o más bien causaba contagio y esto tenía que buscarse estrategias para eliminar y la búsqueda de las tecnologías para llegar a la educación hizo que pues todos los niños, familias se adaptaran a las diferentes tecnologías, estrategias, manejos de plataformas y demás, por lo cual pues los padres también tuvieron un gran cambio, los docentes que deben tener un constante y más hoy en día actualización en procesos tecnológicos, educación, capacitación y demás, pues ahí se tuvo. Eh, digamos que el proceso de innovar no es solo la ideación, no es solo el pretender que con el mejoramiento de algo que ya existe es una innovación, no. Esos son solo ideas y ideas hay bastantes que se ven a lo largo del contexto la economía, de la vida. Pero pues la innovación es en sí ese salto que hay, o salto de la rana como se llama en esta estrategia de innovación y es cuando hay una transformación, un cambio drástico dentro de un proceso en el cual es eficiente, eficaz y efectivo. Debe llevar estos tres y que sea beneficioso para el ser humano. Y como en el caso de muchos, de pronto, elementos electrónicos que no habían antes, y en el caso de la educación, pues
aunque hay mucha ideación, hay muchos procesos de ideas, hay mejoramiento en algunos. eh, la innovación en cuanto a la implementación de estrategias tecnológicas o el uso y el aprovechamiento de este recurso tecnológico, pues digamos que sí, es un proceso de innovación creando plataformas para que los niños aprovechen el aprendizaje de educación de una forma muy eficiente, eficaz y dentro del contexto, digamos, de actividades también activas, ¿no? Entonces, podemos ver que aquí tenemos una matriz SMART, fue la que utilicé para de pronto dentro de mi eje estratégico que se puede desarrollar acá, que se puede ver acá. Entonces, aprovechando, digamos, que todo este desarrollo integral, considero que el desarrollo para implementar en esta problemática es el desarrollo de metodologías de educación activas, alternando la forma virtual y presencial para fortalecer las habilidades de aprendizaje, estimulando la curiosidad, la creatividad y potenciando la capacidad de autoevaluación para niños de los jardines infantiles en consideración del contagio del virus por COVID-19. Este es como mi eje estratégico y considero que para mí se debe tener en cuenta no solo virtual, sino también presencial, porque si disminuimos la cantidad de niños y si lo dejamos en una sola línea de virtual o presencial, digamos que es un proceso que se debe tener en cuenta para digamos que la adaptación psicofísica de los niños. Entonces, digamos que ese es como mi eje estratégico. Y dentro de los objetivos SMART, pues se tiene, digamos que varios objetivos: diagnosticar las necesidades pedagógicas y tecnológicas de bioseguridad de los jardines infantiles. Pues eso es algo que se debe tener antes de iniciar, digamos que todo ese proceso de bioseguridad para implementar todo este contexto mixto, ¿cierto? Educativo, seguro y activo. Y pues tenemos, digamos que el indicador para este caso es informe diagnóstico pedagógico, tecnológico y plan de bioseguridad, el responsable coordinador pedagógico, validación dirección general del jardín infantil, y pues está pendiente. Lo ideal es, digamos que si fuera en este momento, lo ideal es que la fecha fuera de ya para allá y esto queda para el 30 de noviembre, estamos a 2 de noviembre, casi un mes para poder implementar estas, considerando que se debía empezar a implementar prácticamente en febrero, inicio de estudiar. ¿Cuáles son las microacciones de logro que se deben tener de pronto para lograr estos objetivos? Digamos que crear herramientas diagnósticas, levantar información de familias, docentes y niños, porque claramente pues un niño no tiene una tablet y pues hay que hacer varios procesos ahí para adaptarnos. Identificar las brechas tecnológicas y pedagógicas que se pueden tener, evaluar protocolos de bioseguridad COVID-19, porque debe estar dentro de este protocolo, ¿no? Elaborar un informe final. Dentro de otro objetivo siguiente sería diseñar un plan pedagógico híbrido basado en metodologías activas, ¿sí? Me parece activas porque es que lo que los niños ven, juegan, se mueven, es lo que más se les queda: exploración, tip, aprendizaje colaborativo, etcétera, que se asegure continuidad educativa presencial y virtual durante las contingencias sanitarias. Y no obstante, pues que sea durante esas contingencias. Si algo prevalece, pues porque es bueno y se podría tener ahí, por ejemplo, la implementación de alguna plataforma TIC o algo ahí, no sé. Plan pedagógico híbrido aprobado, ese es como el indicador en el cual se debe aprobar. Equipo pedagógico como responsable, validador de dirección académica, esta queda pendiente y la ideal es que para final de este año, digo, dentro del inicio del último mes del año, pues digamos que es como la fecha límite para hacer esto. Las microacciones de logro sería revisar referentes curriculares y normas de primera infancia, diseñar actividades presenciales y virtuales por edades. Claramente esto debe ser por edades porque pues en los jardines hay unos más chiquitines que otros y pues no darían el mismo cumplimiento más bien frente a ciertas actividades. Incluir protocolos de seguridad, crear kits educativos para la casa, socializar, ajustar y aprobar. Y pues yo tenía de pronto como otras pendientes, digamos que como la asistencia es rotativa, entonces de pronto al hecho de que sea mixto, se reduce el grupo, se evita el contagio, se pueden hacer videollamadas, cartillas, temas de cuidados de animales y eso en casa, que de pronto se puede trabajar para el tema de casa. Hay otro objetivo que es capacitar a los docentes y familias en modelos híbridos biosigulares. Este tema se podría, de cada uno de estos objetivos, podríamos sacar bastantes microacciones porque realmente el hecho de solo
aquí hay una necesidad grande y es que los docentes se deben adaptar, pero también las familias en todo el contexto, digamos, tecnológico en este caso, para el manejo de diferentes plataformas, para el manejo de diferentes actividades en casa, por ejemplo. Entonces, digamos que la capacitación sí es imprescindible para poder llevar en esto y poder entender que se va a hacer un proceso más costoso, sí, que de más tiempo, sí, pero tal vez es mientras se adapta y muy seguramente esto va a ser un proceso muy bonito para muchos niños y de mayor aprendizaje y no para que los niños se estanquen en esto. Dentro de las migraciones de logro, se debe diseñar el plan de formación docente y familiar, sesiones virtuales y presenciales con padres, talleres de metodologías activas con padres, talleres de metodologías, capacitación en manejo de emociones y prevención del COVID, pues porque, digamos, el hecho de estar encerrado, de haber cambios bruscos, esto termina influyendo, decayendo en la parte psicológica, ¿no? Entrega de guías pedagógicas a familias. Entonces, pues yo coloqué aquí como otras cositas que de pronto me falta complementar en las actuaciones de logro, como definir el plan de capacitación, porque sí puede ser bastante y de hecho continuo durante los diferentes periodos y evaluativo de pronto, ¿no? Porque si vemos que dentro del proceso no se está dando en sí, debemos o constante, seguir capacitando. Capacitaciones sobre el modelo virtual de aprendizaje con Progrentis. Bueno, hay unas plataformas, hay diversas plataformas, no solo Progrentis, eso depende, eh, digamos, las licencias que compren, lo que hagan para el manejo de esto, pero con chiquitines he visto cómo se maneja el Progrentis y es muy útil para muchas instituciones. Análisis de la metodología de enseñanza, aprendizaje virtual, formación para competencias, flexibilidad horaria, etcétera, porque pues eso es algo también importante. Hay que ver cómo se determina los horarios, ¿no? O que de pronto haya flexibilidad o el tema solo de plataformas, bueno, se le dejan las tareas y ellos verán cómo le dan el cumplimiento. Otro objetivo es implementar el plan híbrido en los jardines infantiles, garantizando alternancia sin interrupción educativa, ¿no? La idea es que no se interrumpa la educación en los niños, que permanezca y que prevalezca, ojalá que se mejore totalmente. Entonces aquí implementación del 100% de actividades programadas, los responsables docentes y coordinación, una dirección académica y continúa pendiente a qué fecha. Esta sí se da hasta final de este año 2025 y dentro de las microacciones de logro tenemos diseñar tenemos organizar grupos y horarios para la alternancia, entregar materiales educativos físicos y digitales, porque claramente físicos también van a haber, cartillas, hojas, ahí dependiendo de lo que se estudie para la necesidad. Realizar clases mixtas, presencial y virtual, seguimiento a asistencia e interacción familiar, porque claramente la interacción y el compromiso familiar va ligado con todas estas actividades y además porque estamos hablando de unos chiquitines, unos de jardines infantiles donde las edades oscilan de año y medio o un año dependiendo del jardín hasta los 5 años o 6, esto dependiendo. Entonces ahí está el compromiso familiar total. Monitoreo el cumplimiento de la bioseguridad, porque pues esto no hay negociación definitivamente. Organización de espacios y salones con distanciamiento, bueno, con actividades lúdicas, todo lo que se quiera, el uso de tecnologías en los salones cuando se vayan a clase, cuando haya que entregar las actividades, ¿sí? Aquí dice pues diferentes plataformas también, Kids, Cans Kids, Duolingo, ABC, Google Classroom, o WhatsApp, porque también se pueden hacer videollamadas, ¿no? Se puede validar por ahí de pronto algunas situaciones en el caso de que no se pudiera o cuando haya actividades que de pronto, ¿sí? Dentro de otro objetivo tenemos evaluar el impacto pedagógico y socioemocional del modelo en el desarrollo infantil y la participación familiar. Informe final con resultados de aprendizaje, bienestar, participación familiar, equipo de evaluación pedagógica, responsable, dirección académica, y esta actividad quedaría considerando que se inician clases, digamos que en febrero, marzo, o más bien en marzo, los jardines, digamos que febrero, marzo, queda para el 1 de marzo del 26. ¿Por qué? Porque si se inicia, por ejemplo, en febrero, se debe tener, digamos que ya las actividades realizadas en gran parte para poder, digamos que hacer aquí como se dice, evaluar el impacto pedagógico que de pronto ya se ha tenido, mínimo un mes. Diseñar instrumentos como rúbricas, observación, encuestas, evaluar avances del lenguaje, creatividad, curiosidad y autonomía, medir participación familiar, virtual, presencial, analizar indicadores de salud como contagios y demás,
pues porque precisamente lo del COVID prevalece y creo que la sanidad no tiene precio. Y asistencias, presentar informe y mejoras.